Hola a todos, bienvenidos a la parte 2 del módulo 2. Recordamos que en la parte 1 habíamos trabajado con algunas metodologías activas y habíamos analizado la adecuación de estas metodologías a cada uno de los escenarios de hibridación. En este módulo 2 profundizaremos en aquellos criterios de índole curricular, didáctico y de gestión para el armado de secuencias didácticas en cualquiera de estos escenarios de hibridación. Les voy a mostrar, comentar distintas experiencias, recomendaciones y secuencias didácticas, tanto desde el diseño hasta la evaluación. Recordamos los escenarios de hibridación. Teníamos 3 escenarios de hibridación: el de estrategia de alternancia, era el secuencial entre lo presencial y en forma remota, que era la bimodalidad; la estrategia híbrida, ¿sí?, en donde trabajábamos de forma simultánea con 2 grupos de clase, el presencial y el remoto; y la estrategia mixta, donde íbamos combinando en instancias presencial completa de los estudiantes con otras instancias en donde era optativa la cuestión de elegir estar en forma presencial o remota. Para cada uno de estos tipos de escenarios, lo que debemos considerar es el tipo de actividad que vamos a definir, vamos a diseñar, porque ya sea para prácticas en el aula y fuera del aula, para actividades para el grupo que está trabajando en forma presencial y para el grupo que está en forma remota, remota sincrónica. Puede ser que trabajemos o con la misma actividad o con distintas, cómo realizaríamos en estos escenarios las prácticas de laboratorio o prácticas preprofesionales y las evaluaciones también. Y cómo es la cuestión del acceso a las tecnologías, ¿sí? Yo necesito saber con qué recursos tecnológicos dispongo y disponen los estudiantes también para ir armando estos escenarios. En cuanto al tipo de actividad que planteemos, podemos considerar para la elección y para la definición de estas actividades, los principios del aprendizaje. Los principios del aprendizaje son 7 y está bueno hacer un relevamiento de cada uno de ellos y asociarlo con algún ejemplo de cómo podemos a través de una determinada actividad tenerlo en cuenta o considerarlo. Por ejemplo, el primer principio es el conocimiento previo. Nosotros siempre realizamos al comenzar alguna unidad didáctica o al comenzar el año diagnósticos con distintos tipos de actividades para hacer un relevamiento de aquellos saberes que queremos ver si están disponibles en los estudiantes. El principio 2, la forma en que los estudiantes organizan el conocimiento. Bueno, una buena práctica es la de organizadores gráficos o redes semánticas, en donde uno puede presentar, el docente lo puede presentar al inicio de una unidad o durante la unidad o al finalizar, pero también puede consignar para que los estudiantes lo realicen después de un determinado tiempo de desarrollo de algunos saberes, inclusive como diagnóstico. El principio 3, la motivación de los estudiantes. También proponer actividades que lleve a una motivación intrínseca de esos estudiantes que más allá de que son saberes, por ejemplo, conocer determinados teoremas, a lo mejor
si uno lo vincula con una situación problemática o un proyecto muy que esté en relación a su futura actividad profesional, esto los motive y los entusiasme. El cuarto principio, para desarrollar dominio sobre un tema, los estudiantes deben desarrollar recursos cognitivos, actitudinales y procedimentales. O sea, tenemos que pensar en actividades no solamente para el desarrollo o el aprendizaje de saberes conocer, sino hacer y actitudinales también. Una práctica orientada por metas y acoplada con retroalimentación focalizada potencia la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, acá también es formular resultados de aprendizaje como aquellos logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar un determinado periodo. Lo deben conocer, tienen que conocerlos, tenemos que definir también esos criterios de cómo vamos a ir viendo esta evidencia de cómo van avanzando y logrando ese resultado de aprendizaje, y también generar un sistema de retroalimentación, o sea, permanente respecto de cómo va avanzando, irle informando al estudiante. Y los últimos dos principios, el principio 6, el nivel actual de desarrollo del estudiante interactúa con el clima social, emocional e intelectual de la clase. Acá tiene que ver mucho la cuestión de cómo, de no solamente diseñar actividades de trabajo individual, sino también de grupales, cuestión de romper el hielo, cuestiones de intercambiar habilidades, entre compartir habilidades para la producción de un determinado trabajo. Y el último principio, para ser aprendices autónomos, los estudiantes deben aprender a monitorear y ajustar su forma de enfrentar el aprendizaje. O sea que acá también tenemos que dedicar algunas actividades, por ejemplo, después de la realización de algún trabajo práctico, de algún parcial, de algún trabajo en equipo, alguna actividad que los lleve a autoevaluar lo realizado y ver, y recoger evidencia de qué es lo que ellos, y discutirlo con los estudiantes de cómo ellos valoran las técnicas de estudio que fueron implementando para poder cumplir con el pedido. En cuanto a las buenas experiencias, una de ellas es la de la Universidad Nacional de Cuyo, donde hay mucho material que está vinculado o que lo han elaborado a partir del documento de Coñau que les presenté en el módulo 1, donde se proponen los 3 escenarios de hibridación. En este primer documento que les presento, donde está ahí el link, además de describir cada uno de los escenarios de hibridación, se describen, se enuncian, se enumeran ventajas y desventajas de cada uno. Muy buen documento. Otro documento también de la Universidad Nacional de Cuyo es cómo se pueden rescatar algunas prácticas de educación a distancia para estos escenarios de hibridación. Entonces, define un concepto de la presencialidad inteligente, no es una presencialidad plena como se consideraba antes de la pandemia, sino que estamos en presencia ahora de una presencialidad distinta, post vacunación. Entonces acá está, habla de esa vieja presencialidad. Estamos al analizar estos escenarios de hibridación, en los 3 escenarios de hibridación está incluida la presencialidad, pero una presencialidad diferente a la anterior.
tiene que ser diferente al anterior. Y otro de los documentos de la Universidad del Cuyo es qué actividades podemos proponer en sincronía, o sea, actividades sincrónicas hacia un aprendizaje activo, ya sea con el grupo presencial o con el grupo remoto sincrónico. Y enumera, por ejemplo, presentación de los participantes, pausas para aclarar y evaluar, actividades de redacción, autoevaluación grupal o individual, pensar, dialogar, compartir, lluvia de ideas, estudio de casos, discusión de rompecabezas y entrevistas a expertos. Para cada una de ellas hace una descripción en qué consiste y brinda ejemplos. Una buena lectura, ya de un autor conocido por todos, de Pimienta Prieto, habla de los componentes de una secuencia didáctica por competencias, ¿sí? Él habla de considerar como componente la situación o problemas del contexto, las competencias a formar, las actividades de aprendizaje y la mediación pedagógica, o sea, la mediación de la enseñanza, la evaluación, los recursos y el proceso metacognitivo que se incluye como de autoevaluación y de reflexión de todo lo realizado. Otro documento que habla también de secuencias didácticas por competencia, es un documento de la Secretaría Académica de la Universidad Tecnológica Nacional del 2020, en donde plantea que una secuencia de estas clases en estos escenarios de hibridación consta de 4 instancias. Una de presentación, otra de creación y trabajo individual, otra de trabajo colaborativo y vinculación y por último de evaluación. A partir de estas 4 instancias que se proponen para el diseño de una secuencia didáctica, vamos a trabajar, vamos a definir cuáles serían los criterios desde índole curricular, didáctico y de gestión que debemos ir considerando para armar una secuencia de clase en cualquiera de los escenarios de hibridación. Estos criterios que hemos definido anteriormente de índole curricular, didáctico y de gestión, para cada una de estas 4 instancias del diseño de una secuencia didáctica, podemos definir, por ejemplo, para la presentación, un tipo de criterio, tenemos que definir el problema real o el proyecto o el caso que vamos a trabajar. Tenemos que presentar el problema a los estudiantes. De índole didáctica tenemos que ver cómo lo hacemos, la dinámica de trabajo de cómo vamos a ir, ya sea presentando el trabajo, haciendo el tipo de actividades, y de gestión, la cantidad de horas, el que vamos a trabajar, la forma de que vamos a ir dando las etapas o las actividades para la resolución. Entonces, y también en cada una de esas instancias se va a ir analizando qué es lo que debemos ir haciendo para poder trabajar en el escenario de hibridación que elijamos. Acá también hay una hoja de ruta que también puede servir para organizar la secuencia didáctica, la secuencia de las clases que nosotros diseñemos en estos escenarios de hibridación. También les propongo acá una taxonomía propia vinculada con la metodología activa del aula invertida, donde acá yo, teniendo en cuenta cierta taxonomía de autores vinculados a la matemática, de Roger y de Kelele,
que son dos autores que trabajan mucho con la cuestión de la pedagogía de la comprensión, fusionando esos aportes de estos autores. Hemos en la cátedra configurado esta taxonomía, donde ya tenemos definida tipos de actividades previas a una determinada clase, actividades de exploración, de considerar, actividades para interpretar, actividades de una estructuración a priori, o sea, armar un determinado organizador gráfico que pueden llevar al aula. Y acá estamos evaluando un poco también la cuestión de los conocimientos previos que tienen en referencia a lo mejor a un determinado tema. Eso lo vamos a hacer de acuerdo a los saberes que vamos a ir trabajando. ¿Cuáles van a ser las actividades que vamos a consignar o vamos a hacer en momento presencial? ¿Sí? Para aplicar, para practicar, para estructuración, para integración de todo lo que vieron anteriormente. ¿Cuáles van a ser las actividades posteriores a la clase que pueden llegar a ser? Fíjense que los organizadores gráficos están en casi todas, de evaluación, de regulación, o sea, de ponerse, ver aquellos alumnos que a lo mejor están un poco más atrasados, cómo se pueden poner para ir recuperando aprendizajes aún no logrados. Y las últimas son actividades para actividades de recuperación y de integración que se pueden proponer ya cuando cerramos y terminamos alguna unidad didáctica. Otra experiencia es la de que ya en el módulo 1 algo les había anticipado, que dentro de los modelos puros que hay de hibridación está el modelo iFlex que el Instituto Tecnológico de Monterrey ha diseñado un modelo denominado iFlex Mastec. Y bueno, en este primer link que les dejo, acá habla de esa modalidad híbrida y de lo que implica ella. Define 4 escenarios de hibridación. Uno de ellos es el híbrido sincrónico, que es el que considera para este modelo que implementan. Después está el presencial reducido, el presencial alterno y el remoto, que es el de a distancia. Les presento también en el aula virtual, van a encontrar estos documentos donde además de describir este modelo híbrido sincrónico alternado, presenta material del curso donde hay contenidos, recursos y actividades para cada una de los momentos en que definen las secuencias de clase. Estos momentos de la secuencia de clase hay una apertura donde con determinadas actividades, hay actividades de desarrollo, hay unas actividades de trabajo grupal, donde se llama Tu Jugada, y jaque mate, que son las últimas las actividades de evaluación o de recapitulación de todo lo trabajado. Excelente documento. No tenemos que dejar de lado la evaluación. Y la evaluación, más allá del contexto de hibridación que elijamos, tenemos las metodologías activas, permite afrontar estos cambios mediadas por las tecnologías. Entonces no nos tenemos que olvidar de los EB, o sea, los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Entonces debemos considerarlos tanto dentro de los logros de trabajo que el alumno debe alcanzar. O sea, nosotros en Análisis 2 tenemos un resultado de aprendizaje que es donde se valora el trabajar en el aula virtual, trabajar
de manera no solamente para descargar material, sino interactuar con aquellas actividades que se le propone, que son actividades que lo van a ayudar a avanzar en su aprendizaje. Y también del sistema de evaluación, porque también acá podemos hablar de que no es necesario que todas las evaluaciones en forma presencial. Hay evaluaciones que se puede evaluar el estudiante en forma virtual. En este caso importa mucho la cuestión del sistema de evaluación. Entonces acá entran en juego distintos instrumentos de evaluación que podemos en distintos formatos, con distintos tipos de cuestionario, y una de las instrumentos muy importantes que en este enfoque por competencia es el portafolio del estudiante, que lo podemos hacer, lo puede hacer tanto el estudiante con esos entregables que ellos han enviado o las devoluciones que nosotros le hemos hecho, o lo podemos ir haciendo nosotros también para cuando tengamos que ir cerrando la evaluación del estudiante. Acá les dejo, por último, una guía de autoevaluación que ustedes pueden considerar para autoevaluar en la secuencia didáctica por competencias. Evaluar, acá es una grilla donde se plantean los criterios de planificación e inicio, los objetivos y actividades de la materia y de evaluación. Y ahí hay link a otros de donde saqué esta grilla y de a otras que hay más que están muy buenas para considerar, más material para que usted aproveche. Bueno, recordamos la actividad del módulo 1, la actividad 1, tenían que analizar los 3 tipos de escenario de hibridación y analizar a ver cuál preferirían de ellos. Seleccionar un recurso de aprendizaje y hacer un bosquejo de una secuencia de clase, una secuencia didáctica para trabajar en ese escenario de hibridación. En la actividad final que vamos a hacer del curso, vamos a volver sobre esa actividad 1 y la vamos a reformular, la vamos a ajustar y vamos a ir agregando criterios de índole curricular, didáctica y de gestión que ustedes consideran para ese resultado de aprendizaje, cuáles son las metodologías activas que pueden llegar a trabajar, las actividades en cada una de las instancias de la secuencia de clase y los recursos y tiempos que ustedes consideran pueden llevarles esta secuencia de trabajo. Bibliografía recomendada para seguir ampliando. Bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Este es el último de los videos del curso Escenarios de hibridación, metodologías activas que favorecen el desarrollo de competencias. Espero que haya sido útil todo lo que les he brindado y bueno, seguimos en contacto.